Aún recuerdo el calor sofocante de aquella tarde de julio en Valencia. El ventilador del techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente sin realmente refrescarlo. Mamá me llamó a la cocina con esa voz que utilizaba cuando algo importante estaba a punto de suceder. La encontré sentada a la mesa, con papá a su lado, mirando fijamente su taza de café ya frío. Mi hermana pequeña, Lucía, estaba apoyada en la nevera con una sonrisa casi imperceptible en los labios. «Carmela, tienes que dejar la universidad», dijo mamá sin rodeos, como quien comenta que mañana lloverá. Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Lucía ha sido aceptada en Derecho en la Complutense de Madrid, y no podemos pagar por las dos. Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Yo estaba en mi segundo año de periodismo en la Universidad de Valencia, con notas excelentes y planes para hacer prácticas en el país el próximo verano. Había trabajado tan duro para entrar, para mantener mi beca parcial, para ser la primera de mi familia en tener estudios superiores. ¿Y qué pasa conmigo?, pregunté con un hilo de voz, intentando que no se notara el temblor de mi barbilla. Ella es la prioridad ahora, respondió mi madre con dureza. Desiste y apóyala, es tu responsabilidad como hermana mayor. Aquella palabra, responsabilidad, me golpeó como una bofetada. Desde pequeña me habían inculcado que ser la mayor significaba ceder, proteger, sacrificarse. Pero esto era diferente. Esto era mi futuro. Busqué la mirada de mi padre, esperando encontrar algún tipo de apoyo, alguna palabra que equilibrara la balanza. Pero él solo asintió solemnemente, con los ojos clavados en la mesa de formica desgastada, como si en sus patrones amarillentos pudiera encontrar el valor que le faltaba para enfrentarse a mi madre. «Alguien como tú ni siquiera encaja en la universidad», dijo Lucía con una risita. «Vamos, Carmela, ¿realmente te ves trabajando en una redacción? Siempre has sido más de ayudar a los demás que de brillar tú misma». Sus palabras me dolieron más que las de mis padres. A sus 19 años, Lucía había perfeccionado el arte de hundir el cuchillo exactamente donde más dolía. Siempre había sido la inteligente, la ambiciosa, la favorita. Yo era la práctica, la sensata, la que se conformaba. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de mi habitación, donde aún conservaba las estrellas fluorescentes que había pegado a los 13 años. Algunas se habían caído con el tiempo, dejando un mapa estelar incompleto, como ahora parecía mi vida. Pensé en todas las posibilidades: pedir un préstamo, buscar más trabajo, hablar con el departamento de becas. Pero en el fondo sabía que mi madre no cedería. Cuando tomaba una decisión, era como el hormigón, se endurecía con el tiempo. A la mañana siguiente fui a la secretaría de la facultad. El edificio me pareció más imponente que nunca, con sus columnas y su escalinata que ahora tendría que subir por última vez. La administrativa me miró con una mezcla de sorpresa y lástima cuando le entregué los papeles de baja. «¿Estás segura, cielo? Tienes unas notas excelentes y el profesor Martínez comentó lo bien que te fue en su asignatura». Asentí, incapaz de explicar que no era mi decisión, que me estaban arrancando algo que había empezado a crecer dentro de mí. Mientras firmaba, las lágrimas emborronaban la tinta. «Esto no es justo», murmuré, pero nadie me escuchó. Nadie me escuchaba nunca. Volví a casa caminando lentamente por las calles de Valencia. Era junio y la ciudad bullía de turistas y estudiantes celebrando el final del curso. Me detuve frente a una cafetería donde solía reunirme con mis compañeros para preparar trabajos. A través del cristal vi a Ana y Miguel, riendo mientras compartían un ordenador. No, entré. No sabía cómo explicarles que mientras ellos avanzaban, yo retrocedía. La cena esa noche fue un monólogo de Lucía sobre sus planes en Madrid, sobre los profesores que conocería, sobre cómo este era el primer paso para convertirse en una gran abogada. Mis padres sonreían orgullosos, asintiendo a cada palabra, mientras yo removía la sopa sin probarla, intentando que el nudo en mi garganta no se convirtiera en llanto. «Tendrás que ayudar más en la tienda ahora que no estudias», dijo mi padre, mencionando el pequeño negocio familiar de alimentación donde trabajaba. «Y quizás en un par de años, cuando Lucía esté más establecida, puedas retomar tus estudios». Pero yo sabía que eso no sucedería. Una vez que renuncias a algo, el mundo sigue girando sin esperarte.
Mis compañeros se graduarían, ocuparían puestos, avanzarían. Y yo me quedaría estancada, como el agua de los charcos después de la lluvia, destinada a evaporarse lentamente bajo el sol implacable de las expectativas familiares. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, escribí en mi diario: hoy me han pedido que renuncie a mis sueños por los de mi hermana. Y lo he hecho. Pero no lo he aceptado. Algún día encontraré la manera de recuperar lo que era mío. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lucía se marchó a Madrid cargada de maletas nuevas y expectativas brillantes. Yo me quedé en Valencia, atrapada en una rutina que parecía diseñada para hacerme desaparecer poco a poco. Por las mañanas trabajaba en la tienda familiar, un pequeño ultramarinos en el barrio de Ruzafa que mis padres habían mantenido a flote durante 20 años. Me encargaba de reponer productos, atender a los clientes habituales y llevar las cuentas. Por las tardes hacía turnos en una librería cercana a la universidad, un recordatorio constante de lo que había perdido. A veces veía pasar a mis antiguos compañeros con sus mochilas y sus conversaciones sobre exámenes y trabajos, y tenía que contener el impulso de salir corriendo a reunirme con ellos. Las llamadas de Lucía eran acontecimientos en nuestra casa. Papá y mamá dejaban lo que estuvieran haciendo para escuchar sus historias sobre profesores brillantes, fiestas universitarias y nuevos amigos que, como ella, provenían de familias con ambición, como solía decir. Su voz a través del altavoz del teléfono llenaba el salón, mientras yo preparaba la cena en la cocina, intentando no escuchar pero haciéndolo de todos modos. El profesor Herrera dice que tengo potencial para el derecho mercantil, contaba Lucía. Dice que mi análisis del caso práctico fue uno de los mejores que ha visto en años. Eso es maravilloso, cariño, exclamaba mamá. Siempre supimos que llegarías lejos. Nadie preguntaba cómo me iba en la librería, ni comentaba cuando mencionaba que había ayudado a la señora Morales con su solicitud de ayudas sociales, utilizando conocimientos que había adquirido en mis clases de derecho administrativo. Una noche, mientras fregaba los platos, escuché a mi madre hablando con la tía Pilar por teléfono. Carmela está bien, sí. Trabaja en la tienda y en una librería. No ha vuelto a mencionar la universidad. Creo que ha entendido que su camino es diferente. Siempre fue más práctica que académica, ¿sabes? Lucía, en cambio, está brillando en Madrid. Imagínate, la han seleccionado para un grupo de debate jurídico. Me quedé quieta, con las manos sumergidas en agua jabonosa, sintiendo como cada palabra de mi madre borraba un poco más de mi identidad. ¿Más práctica que académica? Había conseguido entrar en periodismo con una nota más alta que la que Lucía obtuvo para derecho. Había sido redactora del periódico universitario. Mis profesores habían elogiado mi capacidad analítica y mi estilo de escritura. Pero esos logros se habían desvanecido en la narrativa familiar, reemplazados por esta nueva versión de mí, la hija mayor que nunca estuvo realmente interesada en estudiar, la que siempre fue más de ayudar en casa. Como si mi sacrificio hubiera sido, en realidad, un ajuste natural a mis limitadas capacidades. Una tarde, al volver de la librería, pasé frente al kiosco del barrio y vi la portada de El País. Un reportaje sobre la crisis de los refugiados ocupaba la primera plana. Lo compré y lo leí esa misma noche, escondida en mi habitación como quien disfruta de un placer prohibido. El artículo estaba firmado por Elena Vázquez, una periodista que había dado una charla en mi facultad el año anterior. Recordé haberme acercado a ella después, nerviosa pero decidida, para preguntarle sobre su experiencia cubriendo conflictos internacionales. «Tienes buenas preguntas», me había dicho. «Mantén esa curiosidad y esa empatía. Son herramientas fundamentales para este oficio». Ahora Elena estaba dando voz a personas que huían de guerras y persecuciones, mientras yo contaba monedas en una caja registradora y ordenaba libros que otros habían escrito. El punto más bajo llegó cuando escuché a Lucía hablando por teléfono en su habitación durante uno de sus fines de semana en casa. Sí, mi hermana dejó la carrera para que yo pudiera estudiar. ¿Puedes creerlo? Aunque tampoco es que estuviera haciendo nada especial, solo periodismo. Ya sabes cómo es eso, cualquiera con un blog se cree periodista hoy en día. Me quedé paralizada frente a su puerta, con la bandeja de merienda que le había preparado temblando en mis manos. No era solo que Lucía no apreciara mi sacrificio,
es que lo consideraba insignificante, como si hubiera renunciado a un capricho y no a una vocación. Esa noche, en la soledad de mi habitación, revisé mi viejo cuaderno de recortes. Artículos que había escrito para el periódico universitario, entrevistas a vecinos del barrio para un proyecto de clase, análisis de coberturas mediáticas. Pasé los dedos por aquellas páginas como quien acaricia fotografías de un ser querido que ya no está. ¿Quién sería yo ahora si hubiera continuado? ¿Dónde estaría mi firma? ¿Qué historias habría contado? Los fines de semana eran especialmente difíciles. Mis antiguos amigos de la facultad quedaban para tomar algo o iban a conciertos, y aunque a veces me invitaban, casi siempre declinaba. Cada vez me resultaba más difícil responder a la pregunta, ¿y tú qué estás haciendo ahora? La verdad, que había renunciado a mis estudios para que mi hermana pudiera tener los suyos, me parecía demasiado cruda. La mentira, que había decidido tomarme un tiempo para encontrarme a mí misma, demasiado falsa. Así que me fui aislando, convirtiendo mi habitación en un refugio y mis libros en compañeros silenciosos. Por las noches, cuando todos dormían, escribía en mi ordenador artículos que nadie leería, sobre temas que me apasionaban. Era mi forma de mantener viva una parte de mí que parecía estar muriendo lentamente. La Navidad llegó, y con ella Lucía volvió a casa por las vacaciones. La casa se llenó de sus anécdotas, sus nuevos modismos madrileños y su ropa de marca comprada con la asignación mensual que mis padres se esforzaban por enviarle. Una asignación que, para referencia, era más de lo que yo ganaba en mis 2 trabajos juntos. La cena de Nochebuena fue un monólogo de Lucía sobre sus éxitos académicos, interrumpido ocasionalmente por las preguntas admiradas de mis padres. Yo serví la comida, rellené las copas y sonreí cuando se esperaba que lo hiciera. ¿Y tú, Carmela, qué tal te va?, preguntó finalmente mi padre, como recordando de pronto que tenía otra hija. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino: está muy bien. El señor Ferrer de la librería está encantado con ella. Dice que es muy responsable. Responsable, repitió Lucía con una sonrisa condescendiente. Siempre has sido la sensata de la familia, ¿verdad? Sensata. Responsable. Práctica. Palabras que antes me hubieran parecido cumplidos pero que ahora sonaban como sentencias. Como si mi única virtud fuera adaptarme a las necesidades de los demás, sacrificando las mías propias. Esa noche, mientras lavaba los platos de la cena, miré mi reflejo en la ventana de la cocina. Apenas me reconocí. ¿Dónde estaba la chica que había soñado con cubrir conflictos internacionales, con dar voz a los que no la tienen, con usar las palabras para cambiar, aunque fuera un poco, el mundo? ¿Se había disuelto entre detergente y rutinas, o seguía ahí, esperando una oportunidad para resurgir? Enero llegó con un frío inusual para Valencia. Las calles normalmente animadas del barrio parecían adormecidas bajo un cielo gris que amenazaba lluvia pero nunca cumplía. Mi vida seguía su curso monótono, la tienda por las mañanas, la librería por las tardes, y las noches en silencio frente al ordenador, escribiendo para nadie. Lucía había regresado a Madrid después de las fiestas, dejando tras de sí un rastro de ropa sucia y expectativas elevadas. Este semestre voy a por matrícula en Derecho Penal, había anunciado mientras papá cargaba sus maletas en el coche para llevarla a la estación. El profesor Méndez dice que tengo madera de fiscal. La casa quedó extrañamente silenciosa tras su partida, como si se hubiera llevado consigo toda la energía y la atención. Mamá pasaba horas reorganizando el álbum familiar, añadiendo las nuevas fotos de Lucía en Madrid, y papá se sumergía en el trabajo de la tienda con una dedicación que rayaba en la obsesión. Fue una tarde de mediados de enero cuando sonó mi teléfono. Estaba en la librería, ordenando una nueva remesa de novelas históricas, y al principio pensé en no contestar. El número me resultaba vagamente familiar, pero no lo tenía guardado. Diga, respondí finalmente, sujetando el teléfono entre el hombro y la oreja mientras continuaba colocando libros. ¿Es mi nieta favorita? La voz ronca y cálida de mi abuelo Ernesto me llegó como una caricia inesperada. Oh. ¿Me he equivocado de número otra vez? Abuelo. No pude evitar sonreír. Hacía meses que no hablábamos. Mi abuelo vivía en Alicante, a poco más de 2 horas de Valencia, pero desde que la abuela había fallecido 3 años atrás, sus visitas se habían vuelto más esporádicas.
No, no te has equivocado. Soy yo, Carmela. Claro que eres tú. Reconocería esa voz en cualquier parte, niña. Su tono se tornó más serio. Llevo días pensando en ti, y hoy cuando fui al banco a hacer unas gestiones, me llevé una sorpresa. ¿El dinero sigue ahí? ¿Por qué no lo has usado? Fruncí el ceño, confundida. ¿Qué dinero, abuelo? Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si mi abuelo estuviera procesando mi pregunta. El dinero para tus estudios, cariño. Lo que he estado ingresando desde que me dijiste que habías sido aceptada en periodismo. Tu madre me dijo que estabas usando parte para libros y materiales, pero que querías guardar el resto para un posible máster. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Tuve que apoyarme en la estantería para no caer. Abuelo, yo no sabía nada de ese dinero. Dejé la universidad hace 6 meses. Ahora fue el turno de mi abuelo de quedarse en silencio. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, con una dureza que pocas veces le había escuchado. ¿Cómo que dejaste la universidad? Tu madre me dijo que estabas sacando notas excelentes, que estabas muy contenta, que incluso habías conseguido unas prácticas para el verano. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras le explicaba todo, cómo me habían obligado a dejar los estudios para que Lucía pudiera ir a Madrid, cómo nadie había mencionado jamás que existiera ese dinero, cómo me habían hecho creer que no había alternativa. Dios mío, Carmela. La voz de mi abuelo temblaba de indignación. Esto no puede ser. No puedo creer que tu madre, que tus padres. Se interrumpió, como si no encontrara palabras para expresar su enfado. Escúchame bien. Haz la maleta hoy mismo. Vente a vivir conmigo a Alicante. Arreglaremos esto, te lo prometo. Pero abuelo, ¿y tu apartamento? Es muy pequeño, y además yo tengo trabajo aquí, ¿tengo? Lo que tienes, me interrumpió con firmeza, es una vida por delante que no puedes desperdiciar sirviendo en la tienda de tus padres. Mi apartamento es más que suficiente para los dos. Tengo una habitación libre que lleva demasiado tiempo vacía. Y en cuanto al trabajo, Alicante está llena de librerías, si es lo que te gusta. O puedes buscar algo relacionado con el periodismo. Lo importante es que retomes tus estudios, niña. Es lo que la abuela habría querido. Es lo que yo quiero. Sentí una oleada de esperanza tan intensa que casi me mareó. Por primera vez en meses, alguien me veía realmente, alguien valoraba mis sueños, alguien estaba dispuesto a luchar por mí. ¿Lo dices en serio, abuelo? Tan en serio como que me llamo Ernesto Vidal Martínez. Mañana mismo voy a Valencia a buscarte. No avises a tus padres todavía. Hablaremos con ellos juntos. Esa noche, con las manos temblorosas, hice la maleta. No me llevé mucho, algo de ropa, mis libros favoritos, mi portátil y el cuaderno de recortes. Mientras guardaba mis pertenencias, me sentía como una fugitiva en mi propia casa, pero también, extrañamente, como alguien que por fin toma el control de su destino. Mamá y papá habían salido a cenar con unos amigos, así que tenía la casa para mí sola. Me senté en la mesa de la cocina y escribí una nota breve: me voy a vivir con el abuelo Ernesto. Él sabe lo del dinero para mis estudios. Hablaremos cuando esté instalada. Carmela. La dejé sobre la mesa, bajo el salero que utilizábamos como pisapapeles para las facturas. Luego salí al pequeño balcón de mi habitación y contemplé el barrio que había sido mi hogar durante 21 años. Las luces de las ventanas, el rumor lejano de conversaciones, el campanario de la iglesia de Ruzafa recortado contra el cielo nocturno. Me pregunté si echaría de menos todo esto, si algún día sentiría nostalgia por este lugar donde había sido invisible. Mi teléfono vibró con un mensaje del abuelo: ya he salido. Llegaré sobre las 10 de la mañana. Descansa, niña. Mañana empieza tu nueva vida. Me acosté pero no pude dormir. Mi mente iba a toda velocidad, imaginando posibilidades que hacía meses ni siquiera me atrevía a considerar. ¿Podría volver a la universidad? ¿Aceptarían mi reingreso a mitad de curso? ¿Y si tenía que esperar hasta septiembre?
¿Qué diría Lucía cuando se enterara? ¿Y mis padres? ¿Entenderían alguna vez lo que me habían hecho? A las 7 de la mañana, cuando escuché a mis padres preparándose para abrir la tienda, me levanté sigilosamente. Preferí evitar la confrontación. El abuelo llegaría en unas horas y entonces, juntos, podríamos enfrentarnos a las explicaciones y las recriminaciones. Salí de casa con mi maleta y me dirigí a una cafetería cercana, donde pedí un café con leche y unas tostadas que apenas pude probar. A las 10 en punto, el viejo Seat León del abuelo apareció en la calle. Lo vi desde la ventana de la cafetería, su figura pequeña pero erguida, su cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás, su bastón que utilizaba más como adorno que por necesidad. Me apresuré a su encuentro y, cuando me vio, abrió los brazos. Nos fundimos en un abrazo largo, necesitado. Olía a loción de afeitar y a tabaco, aunque había dejado de fumar hacía años. Olía a seguridad, a familia verdadera. Mi niña, murmuró contra mi pelo. Todo va a salir bien ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Le creí porque en su mirada no había lástima ni condescendencia, sino determinación y amor. Le creí porque, por fin, alguien me veía como lo que realmente era, no una pieza sacrificable en el tablero familiar, sino una persona con sueños propios, con derecho a perseguirlos. Mientras cargábamos mi maleta en el maletero, sentí un nudo en la garganta que era tanto de tristeza como de alivio. Dejaba atrás no solo un hogar, sino una versión de mí misma que había aceptado ser menos, que había permitido que la redujeran a un apoyo para que otros brillaran. ¿Lista?, preguntó el abuelo, tendiéndome las llaves del coche con una sonrisa. Hacía años que me había enseñado a conducir, en las largas tardes de verano en Alicante. Tomé las llaves y asentí. Lista. Mientras conducía por las calles de Valencia, rumbo a la autopista que nos llevaría a Alicante, a mi nueva vida, sentí que algo dentro de mí, algo que llevaba meses dormido, comenzaba a despertar. Esperanza, tal vez. O quizás algo más potente, la certeza de que mi historia no estaba escrita por otros, sino por mí misma. El apartamento del abuelo Ernesto en Alicante era pequeño pero luminoso, con ventanas que daban a una plaza arbolada donde los ancianos jugaban a la petanca. Por las tardes. Las paredes estaban cubiertas de libros y fotografías, muchas de ellas de la abuela María en diferentes etapas de su vida. Mi habitación resultó ser la antigua sala de costura de la abuela, reconvertida con una cama individual, un escritorio de madera y una estantería vacía que esperaba ser llenada. Es provisional, dijo el abuelo mientras dejábamos mi maleta sobre la cama. Puedes decorarla como quieras. Considérala tuya. Los primeros días en Alicante transcurrieron en una extraña calma. Mis padres llamaron, por supuesto. Mi madre alternaba entre lágrimas y reproches, mi padre intentaba mediar con su habitual pasividad. ¿Por qué no lo hablamos cuando estés más tranquila?, sugería él, como si mi decisión fuera fruto de un arrebato adolescente y no de meses de invisibilidad forzada. Lucía también llamó, más indignada que preocupada. ¿Tienes idea del disgusto que les has dado a papá y mamá?, espetó. Siempre has sido egoísta, pero esto es demasiado. Dejé que hablaran, que se desahogaran. Ya no me afectaba como antes. Tenía un propósito claro, recuperar mi vida, mis estudios, mi futuro. Una semana después de instalarme, el abuelo y yo cogimos el coche hasta la Universidad de Alicante. El campus me pareció inmenso comparado con mi facultad en Valencia, con sus edificios modernos distribuidos entre jardines y palmeras. En la secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales me recibió una mujer de mediana edad con gafas de montura roja y una sonrisa amable. ¿Reingreso a mitad de curso?, preguntó mientras revisaba mis documentos. No es lo habitual, pero tampoco imposible. Especialmente con este expediente. Levantó la vista de mis notas y me miró con curiosidad. La mayoría de los estudiantes que dejan los estudios no vuelven, ¿sabes? Y menos con calificaciones como las tuyas. ¿Puedo preguntar por qué abandonaste? El abuelo me apretó suavemente el hombro, dándome ánimos. Problemas familiares, respondí. Pero ya están solucionados. La mujer asintió, como quien entiende más de lo que se dice. Vamos a necesitar una solicitud formal, documentación de tu anterior universidad y, dado que estamos a mitad de cuatrimestre,
probablemente tendrás que hablar con los profesores de cada asignatura para ponerte al día. ¿Crees que podrás manejar eso? Puedo manejar lo que sea, contesté con una seguridad que no sabía que tenía. Durante las siguientes semanas, me sumergí en trámites, correos electrónicos y reuniones. El abuelo me ayudó a contactar con mi antigua facultad en Valencia para conseguir toda la documentación necesaria. Algunos profesores se mostraron reticentes a aceptar a una alumna nueva a mitad de cuatrimestre, pero otros fueron sorprendentemente comprensivos. La universidad no debería ser un privilegio sino un derecho, me dijo la profesora Ramírez, de análisis del discurso periodístico, después de escuchar una versión simplificada de mi historia. Te daré materiales adicionales para que te pongas al día, y puedes enviarme las prácticas atrasadas cuando puedas. Los exámenes sí tendrás que hacerlos como todos. Para marzo, estaba oficialmente matriculada en la Universidad de Alicante, cursando segundo de periodismo. El dinero que el abuelo había estado ahorrando durante años cubrió la matrícula y los libros, y aún quedaba suficiente para los próximos cursos. Conseguí también un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca universitaria, organizando archivos de periódicos antiguos, lo que no solo me proporcionaba algo de independencia económica sino que alimentaba mi pasión por el periodismo histórico. Las primeras semanas fueron agotadoras. Me levantaba al amanecer para estudiar el material que debía recuperar, asistía a clases por la mañana, trabajaba en la biblioteca por las tardes y volvía a estudiar por las noches. A veces me quedaba dormida sobre los libros, y el abuelo entraba sigilosamente para cubrirme con una manta o para dejarme una taza de té junto al escritorio. No te exijas tanto, Carmelita, me decía a menudo. La vida es una carrera de fondo, no un sprint. Pero yo sentía que ya había perdido demasiado tiempo. Cada página que leía, cada trabajo que entregaba, cada debate en clase en el que participaba era una pequeña victoria contra aquellos que habían decidido que mis sueños valían menos que los de mi hermana. Poco a poco, fui estableciendo nuevas rutinas, haciendo nuevos amigos. Manuela, una estudiante de comunicación audiovisual que se sentaba a mi lado en la clase de teoría de la comunicación, fue la primera en acercarse. Eres la chica nueva, ¿verdad? La que se incorporó a mitad de curso, me dijo un día mientras recogíamos nuestros apuntes. Algunos nos preguntábamos cuál era tu historia. No es habitual. Al principio fui cautelosa, acostumbrada a mantener mis problemas familiares en privado. Pero Manuela tenía algo que invitaba a la confianza. Quedamos para tomar un café en la cafetería del campus y le conté todo, el sacrificio forzado, los meses trabajando en la tienda y la librería, el descubrimiento del dinero del abuelo, mi huida a Alicante. Joder, fue su respuesta inicial, seguida de un largo sorbo a su café. Tu familia suena como la mía. Mis padres casi me obligan a estudiar medicina, ¿sabes? Decían que audiovisuales era un pasatiempo, no una carrera. Tuve que amenazar con irme de casa para que me dejaran en paz. Encontrar a alguien que entendiera, que realmente entendiera lo que significaba luchar contra las expectativas familiares, fue como encontrar agua en el desierto. A través de Manuela conocí a otros estudiantes, Pablo, que soñaba con ser documentalista, Sofía, que escribía para el periódico universitario, Carlos, que organizaba un club de debate sobre medios de comunicación. Con ellos descubrí que podía ser yo misma sin disculparme, que mis ideas importaban, que mi voz merecía ser escuchada. El contraste con mi vida anterior era tan grande que a veces me descubría a mí misma conteniendo la respiración, como si temiera que todo fuera a desaparecer de repente. La primera vez que un profesor elogió uno de mis trabajos frente a toda la clase, sentí una mezcla de orgullo y reivindicación que casi me hizo llorar. Era un reportaje sobre los efectos del turismo masivo en la identidad cultural de Alicante, algo en lo que había puesto mi corazón. Este es exactamente el tipo de periodismo que necesitamos, dijo el profesor Mendoza, sosteniendo en alto mi trabajo. Profundo, bien investigado, con una perspectiva humana pero sin perder el rigor. Excelente trabajo, señorita Vidal. Esa noche, caminando de vuelta al apartamento del abuelo bajo el cielo estrellado de Alicante, sentí una extraña sensación de paz. Había pasado tanto tiempo sintiéndome como una nota discordante en la sinfonía familiar, que ahora, encontrar un lugar donde mi melodía encajaba, parecía casi irreal. El abuelo me esperaba con la cena preparada, tortilla de patatas y ensalada, nada elaborado pero hecho con cariño.
Le conté sobre el elogio del profesor, intentando no sonar demasiado presumida pero incapaz de contener mi entusiasmo. Siempre supe que eras especial, niña, dijo, sirviéndome un vaso de vino. Tu abuela también lo sabía. Decía que tenías fuego en los ojos, el mismo que ella tenía de joven. Esa noche, mientras el abuelo me contaba historias sobre la abuela en su juventud, cómo había luchado por estudiar magisterio en una época donde las mujeres apenas accedían a la educación superior, cómo había plantado cara a su propio padre, un hombre autoritario de la vieja escuela, comprendí que quizás mi lucha no era solo mía. Era parte de una historia más grande, un legado de mujeres que se habían negado a conformarse con el papel que otros habían escrito para ellas. Con esa idea en mente, abrí mi portátil y comencé a escribir un artículo para el periódico universitario, sobre mujeres de diferentes generaciones y sus batallas por la educación. No incluí mi propia historia, todavía no estaba lista para exponerme de esa manera, pero vertí en él toda mi experiencia, toda mi rabia y toda mi esperanza. Reconstruir no es solo volver a lo que éramos, escribí en la conclusión. Es crear algo nuevo y más fuerte a partir de los fragmentos que nos quedan. Es transformar las cenizas en cimientos. El calendario marcaba finales de diciembre cuando el abuelo propuso celebrar la Nochebuena en su apartamento de Alicante. Llevaba casi un año viviendo con él, y mi vida había cambiado por completo. Había superado el curso anterior con notas excelentes, a pesar de haberme incorporado a mitad de cuatrimestre. Mi artículo sobre mujeres y educación había sido seleccionado para un premio regional de periodismo universitario. Y lo más importante, había recuperado la confianza en mí misma, esa seguridad que siempre había estado ahí pero que mi familia había enterrado bajo capas de obligaciones y expectativas. ¿Estás seguro, abuelo?, pregunté, mientras decorábamos un pequeño árbol de Navidad en el salón. ¿Podríamos ir nosotros a Valencia? ¿O simplemente quedarnos los dos aquí tranquilos? El abuelo colocó una estrella de cristal en la punta del árbol antes de responder. Creo que es hora, Carmelita. Han pasado meses. Tu madre sigue dolida, tu padre confundido, y Lucía. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Lucía necesita entender algunas cosas sobre la vida. Y a veces las lecciones más importantes son las que no buscamos. Así que llamamos e invitamos. Para mi sorpresa, aceptaron inmediatamente. Por supuesto que iremos, dijo mi madre, con esa voz que reservaba para las ocasiones formales. Somos familia después de todo. Familia. Una palabra que había cambiado tanto de significado para mí desde que me había marchado de Valencia. Los días previos a Nochebuena fueron una mezcla de anticipación y ansiedad. Manuela, que se había convertido en mi mejor amiga, me ayudó a preparar el apartamento. Si necesitas refuerzos, me llamas, me dijo mientras colgábamos guirnaldas. Puedo aparecer de improviso con una crisis inventada. El abuelo se encargó de la cena, cordero asado, gambas a la plancha, ensalada de canónigos con granada y naranja, y turrón casero para el postre. Yo me ocupé de limpiar, organizar y, sobre todo, prepararme mentalmente para el reencuentro. Aquel 24 de diciembre, el tiempo en Alicante era típicamente mediterráneo, un sol pálido brillaba sobre un mar en calma, y una brisa ligera movía las palmeras de la plaza. A las 6 de la tarde, el timbre sonó. Respiré hondo, ajusté el cuello de mi blusa Burdeos, un regalo anticipado del abuelo, y abrí la puerta. Allí estaban, mi madre, con un pastel en las manos y el pelo recogido en un moño más tirante de lo habitual, mi padre, cargando bolsas de regalos y con esa expresión de incomodidad que adoptaba en situaciones de tensión, y Lucía, vestida con un abrigo de paño que parecía recién comprado, mirándome con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Hola, dije simplemente. No me salió nada más. Mi padre fue el primero en romper el hielo, dejando las bolsas en el suelo para darme un abrazo torpe. «¿Estás diferente?», murmuró. No supe si tomarlo como un cumplido. Mi madre me besó en la mejilla, tensa pero correcta. Lucía se limitó a un «hola», casi inaudible. El abuelo apareció entonces desde la cocina, secándose las manos en un paño. «¿Ya estáis aquí? Pasad, pasad, hace frío fuera». Su tono cálido y natural contrastaba con la atmósfera glacial que se había instalado en el recibidor. La primera hora transcurrió en una especie de normalidad forzada.
Hablamos del viaje desde Valencia, del tráfico, del tiempo. Mi madre elogió la decoración del apartamento, mi padre se interesó por los libros del abuelo, Lucía permaneció mayormente en silencio, observándome como quien estudia un espécimen desconocido. Cuando nos sentamos a la mesa, el abuelo sirvió vino para todos y propuso un brindis. Por estar juntos en estas fechas tan especiales, dijo, levantando su copa. Y por los sueños que perseguimos, cueste lo que cueste. Sus ojos se encontraron con los míos, y supe que era una señal. Había llegado el momento. Hablando de sueños, dije, después de dar un sorbo al vino para armarme de valor, tengo algunas noticias que compartir. Todos me miraron con diferentes grados de interés y aprensión. He terminado el primer cuatrimestre de tercero con notas excelentes, continué. Y el artículo que escribí para el periódico universitario ha ganado un premio regional. Lo publicarán en el diario de Alicante el mes que viene. Vi cómo el rostro de mi madre se transformaba, pasando de la cortesía al desconcierto. ¿Periódico universitario? ¿Tercer curso? ¿De qué estás hablando, Carmela? El abuelo intervino entonces, con voz serena pero firme. Tu hija ha retomado sus estudios de periodismo, Dolores. Aquí, en la Universidad de Alicante. Y está destacando, como siempre supe que haría. Un silencio denso cayó sobre la mesa. Mi padre parecía genuinamente sorprendido, mi madre consternada, y Lucía. Lucía había palidecido visiblemente. ¿Cómo es posible?, preguntó por fin mi madre, dirigiéndose al abuelo como si yo no estuviera presente. Sabes perfectamente que no podíamos permitirnos pagar las carreras de las dos. Por eso, Carmela. Se detuvo, súbitamente incómoda. ¿Por eso, Carmela, qué, mamá?, pregunté, sosteniendo su mirada. ¿Por eso tuve que renunciar a mi futuro? ¿Por eso me convertí en la dependienta ama de casa chica para todo mientras Lucía cumplía sus sueños en Madrid? No seas dramática, intervino Lucía, recuperando su habitual tono condescendiente. Dramatismo, el tuyo. Habitual. No era el fin del mundo trabajar un año o dos. No estoy hablando contigo, le corté, manteniendo la calma que había aprendido a cultivar durante los meses de reestructuración personal. Y no era el fin del mundo. Era mi mundo el que terminaba. Mis sueños, mis planes, mi carrera. Todo lo que yo quería y por lo que había trabajado. El abuelo posó suavemente su mano sobre la mía, infundiéndome valor. Lo que tu hermana intenta decir, continuó, dirigiéndose a Lucía, es que vuestros padres tomaron una decisión que la afectaba profundamente sin tener en cuenta sus deseos ni sus necesidades. Y lo más grave no fue eso, sino que lo hicieron teniendo otras opciones. Entonces, con la meticulosidad de quien ha preparado un alegato durante meses, el abuelo les explicó todo, cómo había ido ingresando dinero en una cuenta a mi nombre desde que entré en la universidad, cómo había calculado que sería suficiente para cubrir toda mi carrera, cómo le había informado a mi madre de ello, y cómo ella había ocultado deliberadamente esta información. ¿Es eso cierto, mamá?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Sabías que había dinero para mis estudios y aún así me obligaste a dejarlos? Mi madre, acorralada, dejó su servilleta sobre la mesa con un gesto brusco. Pensé que era lo mejor, dijo finalmente. Lucía siempre ha sido más académica. Tú eres más práctica, más familiar. El periodismo es una carrera inestable, mientras que el derecho. No sigas por ahí, Dolores, la interrumpió el abuelo con una dureza impropia de él. No intentes justificar lo injustificable. Decidiste el futuro de tu hija basándote en tus propios prejuicios, no en sus capacidades o deseos. Y lo peor es que le mentiste. Le hiciste creer que no había alternativa cuando sí la había. Mi padre, que había permanecido en silencio, pareció despertar de un largo letargo. Yo no sabía lo del dinero, murmuró, mirándome con expresión abatida. Tu madre me dijo que no podíamos permitirnos las dos carreras, y simplemente lo acepté. ¿Cómo aceptas todo, papá?, respondí, sin poder contener la amargura. ¿Cómo aceptaste que me convirtiera en la criada de la familia mientras Lucía era la estudiante brillante, la hija por la que valía la pena sacrificarlo todo? Lucía se levantó de la mesa con brusquedad.
Yo no pedí ningún sacrificio, espetó. No es mi culpa que mamá y papá me consideren más capaz que tú. Siéntate, Lucía, ordenó el abuelo con una autoridad que no admitía réplica. Esto no va sobre ti, aunque creas que todo lo es. Va sobre cómo una familia debería apoyarse mutuamente, no sacrificar a un miembro por otro. Mi hermana, desacostumbrada a que alguien le hablara así, se dejó caer de nuevo en la silla, visiblemente alterada. Cuando me llamaste aquella tarde de enero, continué, mirando al abuelo con gratitud, fue como si alguien me lanzara un salvavidas cuando ya me estaba ahogando. No solo me ofreciste un lugar donde vivir, sino la posibilidad de recuperar mi vida, de creer de nuevo en mí misma. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza o de rabia, sino de liberación. Por fin estaba diciendo en voz alta todo lo que había guardado durante tanto tiempo. He pasado este año reconstruyéndome a partir de los pedazos que quedaron cuando me obligasteis a renunciar a mis sueños. He descubierto que soy mucho más fuerte y capaz de lo que nunca me hicisteis creer. Y lo más importante, he aprendido que mi valor no depende de vuestra aprobación. La cena transcurrió en un silencio incómodo después de eso. El cordero se enfrió en los platos, el vino se calentó en las copas. Mi madre intentó cambiar de tema varias veces, hablando del nuevo centro comercial de Valencia o de la boda de una prima lejana, pero sus intentos cayeron en terreno baldío. Cuando finalmente se marcharon, más temprano de lo previsto, me quedé con el abuelo en el balcón, contemplando las luces navideñas de la plaza. El aire olía a mar y a pino, una mezcla extrañamente reconfortante. ¿Estás bien?, me preguntó, pasando su brazo por mis hombros. Mejor que nunca, respondí, y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había dicho todo lo que necesitaba decir, que había enfrentado mis miedos y mis heridas, y que había salido victoriosa. Gracias, abuelo. Por todo. No me agradezcas, Carmelita. Las abuelos estamos para eso, para corregir los errores de nuestros hijos cuando educan a los suyos. Esa noche, mientras el resto de Alicante celebraba la Nochebuena con villancicos y panderetas, nosotros celebramos algo más profundo, la recuperación de mi voz, la reivindicación de mi dignidad, el nacimiento de una nueva relación familiar basada en la verdad y no en las apariencias. El tiempo pasa de formas extrañas cuando estás ocupada reconstruyendo tu vida. A veces se arrastra, como en aquellas primeras semanas en Alicante, cuando cada día parecía una montaña que escalar. Otras veces vuela, como durante mi último año de carrera, entre clases, prácticas y el trabajo de fin de grado que consumía mis noches. Han pasado 2 años desde aquella Nochebuena en la que finalmente enfrenté a mi familia. 2 años de cambios, de crecimiento, de descubrimientos. Estoy a una semana de graduarme en periodismo por la Universidad de Alicante, con un expediente que me ha valido una beca para un máster en periodismo de investigación en Barcelona el próximo curso. Mi relación con mi familia ha evolucionado de formas que no esperaba. Mi padre comenzó a llamarme regularmente poco después de aquella cena, primero con conversaciones breves y algo incómodas, luego con charlas más profundas. Un día me confesó que siempre había admirado mi determinación, aunque nunca supo cómo expresarlo. «Me recuerdas a mi madre», me dijo. Ella también tenía esa fuerza tranquila, esa capacidad para seguir adelante a pesar de todo. Con mi madre, el proceso ha sido más lento y complicado. Su orgullo, tan similar al mío, le impidió dar el primer paso durante meses. Fue el abuelo quien finalmente tendió el puente, organizando un almuerzo en un terreno neutral, un restaurante junto al puerto de Alicante, a medio camino entre nuestros mundos. Allí, entre platos de arroz y botellas de vino blanco, comenzamos el difícil ejercicio de escucharnos mutuamente. Siempre creí que hacía lo mejor para ti, dijo mi madre, mirando su copa como si contuviera respuestas. La vida de periodista me parecía tan inestable, tan llena de sacrificios. Quería protegerte de eso. Quería que tuvieras una vida más convencional. No necesitaba protección, mamá, respondí. Necesitaba apoyo. Necesitaba que creyeras en mí tanto como creías en Lucía. No hubo grandes abrazos ni lágrimas de reconciliación, como en las películas. Solo un entendimiento mutuo más profundo, la aceptación de que ambas habíamos cometido errores, aunque de diferentes magnitudes. Lucía y yo hemos mantenido una distancia cordial.
Terminó su carrera de Derecho con notas notables, aunque no tan sobresalientes como todos esperaban. Luego hizo prácticas en un bufete en Madrid, donde actualmente trabaja como asociada junior. Nos comunicamos principalmente por mensajes en fechas señaladas, y ocasionalmente por videollamada cuando hay noticias importantes que compartir. La última vez que hablamos me sorprendió con una confesión. A veces me pregunto si esto es realmente lo que quiero, dijo, refiriéndose a su trabajo en el bufete. Me paso el día revisando contratos y preparando documentación para casos que llevan otros. No es exactamente lo que imaginaba cuando soñaba con ser abogada. Sentí una extraña mezcla de empatía y satisfacción. No satisfacción por su desilusión, sino por el hecho de que finalmente estuviera cuestionando el camino trazado para ella, que estuviera desarrollando una voz propia más allá de las expectativas familiares. Nunca es tarde para cambiar de rumbo, le dije, repitiendo las palabras que el abuelo Ernesto me había dicho a mí tantas veces. Lo importante es que sea tu decisión, no la de otros. El abuelo, mi constante durante estos años, sigue siendo mi mayor apoyo. A sus 78 años, mantiene una vitalidad envidiable y una mente aguda como el primer día. Se ha convertido en una especie de mascota del departamento de periodismo, donde lo invitan regularmente a compartir sus experiencias como corresponsal en los años 60, una faceta de su vida que ni siquiera yo conocía hasta hace poco. Nunca quise imponerte mi camino, me explicó cuando le pregunté por qué no me había contado antes sobre su pasado periodístico. Quería que lo descubrieras por ti misma, que fuera tu vocación y no un intento de seguir mis pasos. Mi trabajo de fin de grado ha sido un reportaje multimedia sobre las personas mayores que, como mi abuelo, guardan historias extraordinarias bajo apariencias ordinarias. He entrevistado a antiguos maestros que enseñaron durante la transición, a mujeres que fueron de las primeras en ocupar puestos tradicionalmente masculinos, a inmigrantes que llegaron a España en los años 50 y 60 en busca de oportunidades. Sus testimonios forman un mosaico fascinante de la historia reciente de nuestro país, narrada no desde los grandes acontecimientos políticos, sino desde las experiencias cotidianas de quienes los vivieron. El reportaje ha recibido la máxima calificación y será publicado en un medio digital nacional el próximo mes. Pero más allá del reconocimiento académico, lo que más me satisface es haber dado voz a quienes rara vez son escuchados, haber iluminado historias que de otro modo podrían haberse perdido. Manuela, que se graduó conmigo en comunicación audiovisual, me ayudó con la parte visual del proyecto. Hemos hablado de seguir colaborando en el futuro, quizás montar nuestra propia productora de contenidos cuando tengamos más experiencia. Es un sueño a largo plazo, pero uno que me hace sentir emocionada por el futuro en lugar de temerlo. En cuanto a mi situación actual, vivo aún con el abuelo, aunque pronto tendré que mudarme a Barcelona para el máster. La idea de dejarlo me produce sentimientos encontrados. Por un lado, estoy emocionada por el nuevo capítulo que se abre ante mí, por otro, me preocupa cómo se las arreglará solo. Estaré bien, niña, me asegura cada vez que expreso mis preocupaciones. He vivido solo muchos años antes de que llegaras. Además, tienes que vivir tu vida, no organizarla alrededor de un viejo como yo. Sé que tiene razón, pero eso no hace que sea más fácil. He estado buscando apartamentos compartidos en Barcelona, revisando becas y ayudas adicionales, preparándome para esta nueva etapa. El dinero que queda en la cuenta que el abuelo creó para mí cubrirá parte del máster, y he conseguido un trabajo a distancia como redactora para una revista cultural que me ayudará con el resto de los gastos. La ceremonia de graduación será el próximo viernes. El abuelo estará en primera fila, por supuesto. Mis padres también asistirán, lo cual es un paso importante en nuestro proceso de reconciliación. Incluso Lucía ha confirmado su asistencia, aunque ha dejado claro que tendrá que volver a Madrid inmediatamente después por compromisos laborales. A veces, en las noches tranquilas de Alicante, cuando el abuelo ya duerme y yo me quedo trabajando hasta tarde en el balcón, me pregunto qué habría pasado si él no hubiera llamado aquel día, si yo no hubiera respondido al teléfono. ¿Seguiría atrapada en Valencia, viviendo una vida que no era la mía? ¿Habría encontrado otra salida? ¿Me habría resignado eventualmente? Son preguntas sin respuesta, y quizás no importe realmente. Lo que importa es que encontré mi camino, que recuperé mi voz. Y no solo para hablar de nuevo, sino para contar las historias que creo que merecen ser contadas. Ayer recibí un correo de la revista donde hice prácticas el verano pasado.
Me ofrecen un puesto de colaboradora fija una vez termine el máster. En la propuesta mencionan específicamente mi capacidad para encontrar ángulos humanos en temas complejos y mi estilo narrativo accesible pero profundo. Leí esas palabras una y otra vez, saboreándolas como quien prueba un manjar después de un largo ayuno. Esto es lo que soñaba cuando tenía 18 años y entré por primera vez en la Facultad de Periodismo en Valencia. Esta es la vida que casi me arrebatan, la que luché por recuperar. Esta mañana, mientras desayunábamos en la terraza con el sonido del mar de fondo, le he contado al abuelo sobre la oferta. Sus ojos se han iluminado con ese orgullo especial que solo los abuelos saben expresar. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti, me ha dicho, apretando mi mano. No solo por tus logros, sino por tu resiliencia. Por no permitir que otros definieran tu valor. A mis 24 años, tengo toda una vida por delante. Una vida que yo misma estoy construyendo, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Habrá dificultades, por supuesto. El periodismo no es un camino fácil, especialmente en estos tiempos de inmediatez y noticias falsas. Pero estoy preparada para el desafío. Más que eso, lo anhelo. A veces pienso en aquella tarde en Valencia, cuando mi madre me llamó a la cocina para decirme que debía renunciar a mis estudios. Recuerdo el peso aplastante de la impotencia, la sensación de que mi futuro se desvanecía ante mis ojos. Si pudiera viajar en el tiempo, le diría a esa Carmela abatida que se mantuviera firme, que no era el fin sino el comienzo de algo nuevo. Le diría que a veces las personas que más deberían apoyarte son las que te fallan, pero que eso no determina tu destino. Le diría que la vida tiene una forma extraña de equilibrar las cosas, de abrirte puertas cuando otras se cierran. Le diría, sobre todo, que su voz importa. Que sus sueños importan. Que ella importa. Y eso es, quizás, la lección más valiosa de toda esta experiencia, entender que mi valor no depende de la validación externa, ni siquiera de la de mi familia. Que tengo derecho a perseguir mis sueños, a cometer mis propios errores, a trazar mi propio camino. Hoy, mientras escribo estas palabras bajo el sol de Alicante, siento una paz que no creí posible hace 2 años. No es la paz que viene de la resignación, sino la que nace de la certeza. Estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer. Mi historia no es sobre lo que me quitaron, sino sobre lo que luché por recuperar. Sobre cómo, a veces, perderlo todo es el primer paso para encontrarte a ti misma.